que existe. A ver, ¿cómo empezamos esto? Están cayendo los CDRs, se está notando en Argentina esa caída. Eso es más estacional. ¿Qué quiero decir con esto? Y vamos a repasar varias aristas del tema de los CDRs y del Forex también porque sirve. En septiembre, octubre suelen bajar los CDR por una cuestión estacional, por una cuestión fiscal de los Estados Unidos. Muchos inversores, ya lo expliqué en otros videos, se deshacen de sus tenencias para no pagar impuestos sobre ellas y después las recompran. Eso no sería el problema. También es verdad que muchos economistas como yo venimos hablando que el soft landing no va a ser tal, que va a ser un duro golpe y de bruces contra el piso. Cosa que no pareciera estarse verificando, pero... Porque me dirán, mirá Gustavo, las acciones en promedio vienen subiendo los ETFs. Chicos, hay un efecto nominal ahí. Estados Unidos sigue con inflación. Entonces, muchas empresas que todavía no tienen problemas, están bien patrimonialmente y que como el dólar se está depreciando a nivel mundial, basta ver cualquier gráfico de DXY para saber que el último año para el dólar ha sido tremendo, genera que haya un aumento nominal de los precios. Ahora bien, pensemos lo siguiente. La Reserva Federal lleva subida las tasas, lo dije varias veces, del 0,25 al 5,5. 2.200% en términos de, digamos, proporcionales de la suba de tasas para bajar la inflación. ¿Cuánto? ¿3,5? Recuerden que el efecto suelo, el efecto base de la medición de inflación ya se corta. Que Estados Unidos se quede con una inflación del 3% este año implicaría que de acá hasta fin de año haya 0% de inflación, cosa que no va a ocurrir. Con lo cual, este año va a ser inflacionario, va a tener inflación alta en Estados Unidos. Ahora bien, con los sucesivos aumentos de tasa de interés, lo que indica el manual de macroeconomía es que se vaya deteriorando la actividad económica. Y la verdad es que se ha deteriorado muy poco la actividad económica. Muy poco. A ver, ustedes saben, se lo he explicado, lo repito para los que no lo hayan visto, hay un proceso de desdolarización mundial, que es cierto, no es conspiranoia, que hace que muchos países del mundo, algunos con economías muy importantes, hablo de China, hablo de India, hablo de Rusia, vengan hace años ya desarmando sus posiciones de reservas en dólares y las vayan convirtiendo por oro. ¿Ok? Eso por un lado. Pero este dato es nuevo y es escalofriante. China ha reducido ya en más de un 40% sus tenencias de deuda americana, bonos del tesoro. Sumado a los otros datos, es un poco movilizador saber eso. Esto es real. Por el otro lado, y ya que arrancamos hablando de Oriente, Japón está con serios problemas. La economía japonesa hace años que no crece. En promedio no crece. Tiene serios problemas. Está teniendo ahora problemas más profundos de nivel de actividad, de producción. Y el yen se está debilitando y se está debilitando fuerte. El problema es que si suben las tasas de interés, van a debilitar aún más la economía, pero están teniendo problemas de inflación. Y además, sus reservas están compuestas en gran proporción por deuda del Tesoro de los Estados Unidos, que a su vez cada vez fluctúa más. Y además, como Japón importa el 90% de sus recursos, que se importan en dólares, está teniendo un serio problema. Un serio problema. Entonces, como les decía, no puede subir la tasa de interés para no seguir, o para complicar aún más el nivel de actividad económica, y está en una encrucijada muy importante. El yen va a tener serios problemas. Yo lo había dicho en algunos videos, a medio del pasar, estos son los motivos de fondo por los cuales el yen va a tener problemas. El yuan, por otro lado, China, que ahora está con algún problemita a nivel de actividad, es por una cosa totalmente diferente. ¿Y cuál es el problema con China? China está dejando de ser maquila de los Estados Unidos para empezar a tener crecimiento interno. Y ese viraje, ese acomodamiento de su esqueleto, es lo que le está produciendo esta recesión que es transitoria y por motivos muy diferentes a los de Estados Unidos y Europa. Complicado. Europa está complicadísima. También por un problema parecido al de Japón. Todos los recursos que importa y que necesita imperiosamente son en dólares. Y el euro se está debilitando constantemente. La inflación no cesa en Europa continental. A veces con lecturas dispares, pero en promedio la inflación no cesa. Lagarde no puede subir alegremente las tasas de interés, porque está muy complicada para subir las tasas de interés. Y además, están reconociendo ya que hay un salto cuantitativo en las ganancias de las empresas, que eso también podría haber facilitado la inflación. Los monetaristas no tienen respuesta para esto, pero es lo que está pasando. Y ya lo había adelantado Oliver Blanchard en enero de este año. Le fueron a la yugular, pobre hombre, que es liberal. Es un economista muy conocido, al menos en el mundo de la economía, liberal, que ya mismo está viendo que los mecanismos monetaristas no explican la crisis que está pasando ahora. Por eso también es increíble que en Argentina sigan a los gritos. No importa, es otro tema. Y Estados Unidos con su gran problema de fondo. Todo este proceso de desdolarización, toda esta quita o todo este desarmado que está haciendo China de sus posiciones de deuda estadounidense,
a mi opinión, verificado por algunas cifras, están haciendo que Estados Unidos tenga un problema de liquidez, de abundancia de liquidez. Hay exceso de dinero, no tanto por la impresión de billetes durante la pandemia, sino porque hay dinero que está abovedado en forma de reservas desde hace, no sé, desde el año 71 mínimo, desde cuando Nixon impuso el dólar, y ahora nos encontramos con esto, que hay una abundancia de liquidez, la Reserva Federal tratando de absorber ese dinero, a punto tal que tuvieron que subir el techo de deuda en los Estados Unidos, y les tiro un dato, que lo van a ver acá. Estados Unidos ya está pagando más por servicios de su propia deuda que en gasto de defensa. Recordemos que Estados Unidos es por lejos el país que más gasta en defensa en el mundo, y ya está gastando más que en defensa en su servicio de deuda. Hay un problema serio. Y la actividad económica en los Estados Unidos que pareciera no acusar recibo. Sin embargo, están cambiando la composición del Producto Interno Bruto. Otra vez, hay sectores que están muy castigados, hay sectores que se están viendo beneficiados, y un poco lo que explica esto es que con el tema de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, Europa dejó de comprar gas barato, o ese gas barato y ese petróleo barato que le compraba a Rusia, y ahora se lo está vendiendo a Estados Unidos, con lo cual estamos teniendo una situación donde, si viéramos la ecuación económica fundamental del Producto Interno norteamericano, estaríamos viendo que hay partidas que están mutando, partidas que antes promovían el crecimiento, ahora no lo son tanto, y es el sector externo, las exportaciones, lo que se lo estarían marcando. Ahora me preguntarán, Gustavo, ¿por qué si tienen un problema de liquidez exportan? Bueno, es un poco más complejo que eso. Lo importante es que tenemos el yen muy complicado y con serios problemas. El euro, que según muchos analistas europeos, no norteamericanos, ni siquiera yo, pero yo coincido, debería costar realmente 90 centavos de dólar, y está por arriba de eso. Entonces, una caída del euro es esperable, cosa que complicaría aún más a Europa. Tengo un paréntesis para hacer con Europa y la industria china. Europa está perdiendo por paliza la carrera del auto eléctrico, ¿sí? En tecnología, en producción. Y muchos obreros europeos que trabajan en fábricas de autos eléctricos europeos van y vienen de sus hogares con autos chinos, medianos, baratos y de excelente calidad. Ya está pasando. China va a terminar vendiéndole autos a Europa, y si la industria europea se perjudica aún más por el problema de los costos de la energía, por el problema de la inflación y por el problema de la ley de reducción de la inflación de los Estados Unidos, va a tener serios problemas, porque la industria automotriz es uno de los grandes motores del crecimiento europeo. Entonces también tenemos el euro con problemas, inflación, el Banco Central Europeo que no es tan libre de subir la tasa de interés del euro, porque no tiene el mismo poder que la Reserva Federal, porque no tiene el mismo poder el euro que la llegada del dólar. Con lo cual van a tener que seguir subiendo las tasas, pero están al borde de resentir mucho la actividad económica. Estados Unidos, creo que este 20 de septiembre va a volver a subir las tasas. Todo depende de la próxima lectura de inflación, que en mi juicio va a dar mal, por lo que le decía al principio. Así que bueno, el panorama es complicado, apasionante, muy interesante para los economistas, para los que les interesa la economía, y por ahí atemorizante para el resto del mundo. Lo iremos viendo, no veo grandes problemas en la medida que estos cambios se den con esta velocidad. Digamos que la llegada de la recesión en los Estados Unidos y la contraofensiva en Ucrania son las dos cosas más lentas que vi en mi vida, pero bueno, la contraofensiva salió mal, cosa que también tiene que ver con el tema económico de los Estados Unidos. No nos olvidemos que, nos guste o no nos guste, el keynesianismo de guerra existe, y esa guerra va a persistir siempre y cuando haya municiones para quemar, por una cuestión de renovación de stock y de mantener el crecimiento de la economía. Ahora sí, muchas gracias a la gente de Zeno Markets, nuevamente, el mejor broker de Forex, y espero que les haya servido esta información. Muchas gracias.